este histórico acto en la República Argentina. Si hay una palabra que los pueblos del mundo defienden, honran, es la dignidad. Y acá está el compañero Fidel Castro, la dignidad de esta persona. En este acto, compañeros, vamos a iniciar el acto con la presencia. Vamos a iniciar el acto en primera instancia entonando las estrofas del himno nacional argentino. Un poquitico, hay que hacer la señal para Cuba. ¡Oh, inmortal es el grito!
Están presentes en este acto el señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Alterini, el decano de las Facultades Sociales y de la Facultad de Filosofía, Schuster, el presidente de la FUBA, Agustín Vanela, y la presidenta de la FUBA, Silvina Gualda. Y sin más, compañeros, tengo el honor compañeros, de entregarle en este acto, en nombre de toda la Universidad de Buenos Aires y de todos los trabajadores de este país, una placa al comandante Fidel Castro que dice: los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, con nuestra admiración por la dignidad del pueblo cubano. 26 de mayo, compañero Fidel Castro. Y ahora, compañeros, silencio. Le paso la palabra al comandante Fidel Castro. Los tenemos a ustedes. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y, estoy por decir, compatriotas argentinos. He vivido algunos años, pero nunca ni siquiera imaginé un acto tan azaroso y tan increíblemente emocionante como este. Quiero comunicarles que a esta misma hora millones de cubanos estarán presenciando también este espectáculo. En nombre de nuestro pueblo, se lo agradezco infinitamente, porque de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Habíamos concebido un acto, o habían concebido, según me explicaban los estudiantes y las autoridades universitarias,
una actividad en esta escuela de Derecho. Un programa modesto. Comenzaría a las 7 de la noche y participarían algunos estudiantes sentados en una sala, y por si acaso venían más, tenían una pantalla para que pudieran presenciar el acto. Yo podría hacer una crítica, no a ustedes, a nuestros compañeros, y decirles: ustedes subestimaron al pueblo argentino. Es que comenzaron a llegar noticias de que se había llenado el salón y después que se había llenado otro lugar y que en los laterales también ya no cabían y que había el doble de los que podían allí sentarse, y que el pasillo se había llenado y que la escalinata se venía llenando, y decían que eran 1.000, que 2.000, que 3.000 en un momento dado. También las emisoras de televisión hablaban y explicaban ya lo que estaba ocurriendo aquí, y de repente me quedo mirando así un poco. Tenemos cierto hábito de calcular el número de personas que hay en una concentración, y esto se parecía a la Plaza de la Revolución, es lo que parecía yo. Entonces, todas las comunicaciones cortadas, menos mal los aparaticos esos que tanto fastidian y tanto ruido hacen, pero en momentos como este, me refiero a los celulares, sirven para comunicarse, y todo el mundo estaba aislado. Nuestro embajador, que forma parte del grupo de culpables de la subestimación, sé que ustedes lo van a defender porque tienen gran cariño por el pueblo. Y entonces, se comunicaba con su familia. Allá hasta unos niños allá. Ellos querían que este iba a ser el más pacífico de los actos, y lo es, ¿no? No se imaginaba lo que es la multitud capaz de organizarse, pero no podía moverse, todo el mundo estaba aislado, comunicándose solo por los celulares. No había entrada por ninguna parte, ya se había declarado que era imposible entrar. Digo, no, yo no podía resignarme a la idea de que no podía saludar a ustedes, que circunstancias físicas, obstrucción por multitudes, no pudiera tener el honor y el orgullo de saludarlo. Se había declarado ya que era imposible, y realmente insistía en la idea de que nada era imposible. Y que era un problema que debía resolverse, que yo no podía resignarme a la idea de quedarme allá esperando noticias. Toda mi vida he tenido el hábito de moverme, ir hacia donde haya cualquier dificultad, y no me podía resignar a la idea de tomar ese avión a la hora en que lo tome sin venir aquí a esta universidad. Claro está que yo soy un visitante y primero que nada debo respeto a la ley, al orden,
no tengo el derecho a hacer absolutamente nada que en lo más mínimo viole un reglamento o una orden. Hay que decir que realmente las autoridades cooperaron al máximo en su deseo de encontrar una solución. Nos comunicaban y nos decían, nadie se mueve de la sala. Y avanzaban un poquito en los laterales. Llega un momento que se rompe no sé qué cosa por algún lugar. Creo que vamos a tener que asumir también compartir con alguien o pagar nosotros los daños que se puedan derivar de una ventana rota, alguna brecha abierta por esta tropa patriótica y revolucionaria de Argentina. Entonces acudimos a un cuadrito joven que ustedes vieron y escucharon, y le dije, tiene que salir para allá, entra por donde puedas y habla con los que están dentro de aquella sala y explícale la situación real, objetiva, y cómo es posible, cómo fuera posible de que diéramos el acto no allá, porque había un justificado temor de que si el acto se daba allá y las pantallas por aquí, algunos que habían salido voluntarios entonces entraran otra vez. Y había que plantear realmente la necesidad de moverse hacia acá y dar el acto en este lugar. Impacientes estuvimos esperando, lo escuchamos por doble vía, por la televisión, porque una cadena estaban transmitiendo su palabra y hasta por un teléfono, y vimos cuando él trataba de persuadirlos a los que estaban dentro de la sala a que se movieran hacia acá. Una vez más se probó la capacidad de los pueblos de comprender, de cooperar, de reaccionar, porque a los pocos minutos me dice, ya están moviéndose hacia la escalinata, pero había otro obstáculo que vencer y era las cámaras de la televisión y los micrófonos. Ahora, fíjense, no se peleen con las cámaras ahora, déjenlo para mañana, pues si no, si quiere. No, pero estoy... Ya sé, no, pero no, yo estuve escuchando, hubo realmente interés en informar lo que estaba ocurriendo. Así que yo no tengo queja. Bien, empezó, pero había que instalarla o si no, solo ustedes se enteran de lo que se está diciendo aquí. Y no, por ejemplo, nuestro pueblo sin las cámaras, sin los medios técnicos, esto no estaría viendo lo que en este momento está viendo. Y entonces, eso era lo que tardaba una hora. Ustedes saben lo que es una hora de impaciencia. Ustedes y nosotros hemos conocido esa larga, interminable, infinita hora de impaciencia. Porque había que poner esto, y los micrófonos, y los altoparlantes, que todo estaba ajustado al acto anterior. Y la verdad es que ha sido récord el tiempo en que pudieron hacerlo. Preguntábamos, eran las 8:35 y 40. Y ya dice, está todo listo. Lo conveniente es que vengan rápido. Está el frío por un lado, pero un frío que no puede ser superado por el calor de ustedes. Y me decía, bueno, a mí me han puesto esto que no lo necesito, realmente voy a renunciar a él, porque es que me da vergüenza andar poniéndome aquí yo algo. Y entonces, rápido,
partimos hacia acá a fin de llegar más o menos a la hora en que se había calculado. Pero como por milagro fue la proeza organizativa realizada por la masa. Jamás olvidaré lo que ustedes hicieron esta noche, permitiéndonos marcharnos felices y eternamente agradecidos. Alguno podrá preguntarse si acaso es vanidad nuestra por los inmensos honores que ustedes nos han concedido. No, no es eso en lo que pienso. Y cuando hablo de gratitud eterna es porque este pueblo de Buenos Aires está enviando un mensaje a aquellos que sueñan con bombardear nuestra patria, nuestras ciudades. Aquellos que sueñan con destruir ya no solo la revolución, destruir al pueblo que fue portador de esa revolución y que fue capaz de resistir más de 40 años de bloqueos, de agresiones y de amenazas contra nuestro país. En circunstancias como esa no se pueden calcular solo los niños que han muerto o las madres que han muerto o los ancianos que han muerto o los jóvenes y adultos que hayan muerto. Hay ocasiones en que quedan tan mutilados y tan destrozados que uno se pregunta si estando en esa circunstancia no preferiría 100 veces más morir que seguir viviendo de aquella forma en que sin razón de ninguna clase, ley ni justificación, como no sea la violación de las normas internacionales, la violación de las leyes que creíamos que regían este mundo, aunque muchos de nosotros sospechábamos que este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación para cometer cualquier tipo de crímenes, para someter a nuestros pueblos, para conquistar nuestros recursos naturales, para imponernos lo que ustedes decían, una tiranía nazi-fascista universal. Y no es exageración ni uso excesivo de palabras cuando escuchamos un día decir que 60 países o más podían ser blanco de los ataques sorpresivos y preventivos. Nadie jamás en la historia, ningún imperio hizo semejante amenaza. Y cuando se hablaba de estar preparados para lanzar cualquier arma a cualquier oscuro rincón del mundo. No recuerdo haber escuchado jamás esas palabras. Y cuando se dijo que cualquier arma podía ser utilizada, lo mismo armas nucleares que armas químicas, que armas biológicas,
aparte de las súper sofisticadas armas que ya no tienen nada de convencional, porque son capaces de causar cualquier tipo de destrucción. Recordábamos eso. ¿Qué derechos tiene alguien para amenazar de esa manera a los pueblos? Me pregunto si también aquí, porque ahí no hay mucha luz, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Claro que esta plaza y esta escalinata que aquí vemos no es un oscuro rincón, es un rincón lleno de luz, lleno de millones de luces. Esta plaza y esta escalinata es como un sol, y como el sol ese que vimos al llegar aquí, o vimos esta mañana cuando visitábamos la estatua de Martí a colocar una ofrenda floral en aquel punto. Porque sí, pero finalmente aquella, pero en la de San Martín era todavía un poquito más temprano, pero ya el sol era muy fuerte. Y yo razoné, caramba, nuestro sol es fuerte, pero es sobre todo caluroso. Y pensaba, este sol no es tan caluroso, es decir, el clima es frío, pero el sol era súper resplandeciente. Se le veía una gran fuerza al sol, porque hay dos soles en este momento. El sol que vimos esta mañana y el sol que hemos visto a nuestra llegada a este país, y el sol que estamos viendo aquí en esta escalinata y en esta plaza. Son las ideas las que iluminan al mundo, son las ideas, y cuando hablo de ideas solo consigo ideas justas, las que pueden traer la paz al mundo y las que pueden poner solución a los graves peligros de guerra, o a las que pueden poner solución a la violencia. Son las ideas, y por eso hablamos de la batalla de ideas. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Y eso es lo que estamos observando aquí. Yo no tenía el propósito de esta noche de pronunciar una arenga, más bien me sentí en el deber de ser cuidadoso en mis palabras. Claro, pensaba hablar fundamentalmente de nuestro país y del mundo, y es lo que estoy haciendo, pero no puedo hacerlo sin verlo ustedes aquí, sin estarlo presenciando en este acto. Mi idea más bien, ya que me hicieron soñar también con un salón tranquilito y sentaditos allí, pues pensaba en una cuestión que es la siguiente. Decía, ¿de qué debo hablarle a los argentinos? Pronunciar un discurso en cualquier lugar siempre es complejo, no es fácil. Hay que evitar decir una palabra que pueda lastimar a alguien o que parezca alguna injerencia. Y no creo que haya pronunciado una sola que parezca la más mínima injerencia en los problemas internos del país hospitalario en que me encuentro. Pero decía, ¿de qué debo hablar? Y me planteaba una cuestión. Los oradores suelen imponerle a los que los escuchan
el tema. Piensan hablar de tal cosa y más cual cosa. Y entonces yo tenía una idea, no plantear ningún tema, sino preguntar a los estudiantes que suponía sentaditos allí, plantearle que me dijeran qué tema les interesaba y decirle, pregúntenme de cualquier tema que a ustedes les interese, sean ustedes los que me impongan a mí el tema y no sea yo el que les diga el tema que mejor me parezca. Me parecía más democrático y más justo. Eso es lo que pensaba, antes de que ocurriera el terremoto el mare magnum, el huracán que se produjo alrededor de esta universidad en las horas del anochecer. Al llegar aquí miraba si aquella técnica sería posible y no era ya posible. No obstante, creo que alguien dijo por ahí, oí una voz que me dijo, háblenme de algo. La vida, el Che. Pues extenso no podría ser, no tendría sentido en estas circunstancias, pero algunas cosas puedo decir, y puedo decir, me han preguntado por el Che, por el Che, hablé de él esta mañana ante la estatua de San Martín, porque lo recuerdo siempre como una de las personalidades más extraordinarias que he conocido. El Che nos unió a nuestra tropa como soldado, era médico, estaba en México casualmente, había estado antes en Guatemala, había recorrido muchos lugares de América, había estado por Minas, donde el trabajo es más duro, había estado incluso en el Amazonas, en un leprosorio, trabajando allí como médico. Pero les voy a decir una de las características del Che y una de las que yo más apreciaba entre las muchas que apreciaba mucho. Él todos los fines de semana trataba de subir el Popocatépetl, un volcán que está en las inmediaciones de la capital. Preparaba su equipo, es alta la montaña, es de nieve perpetuas. Iniciaba el ascenso, hacía un enorme esfuerzo y no llegaba a la cima. A la semana siguiente intentaba de nuevo subir el Popo, como le decía él, y no llegaba. Pero volvía a intentar de nuevo subir, y se habría pasado toda la vida intentando subir el Popocatépetl, aunque nunca alcanzara aquella cumbre. La idea de la voluntad, de la fortaleza espiritual, de su constancia, una de esas características. ¿Cuál era la otra? La otra era que cada vez que hacía falta, cuando éramos un grupo todavía muy reducido, un voluntario para una tarea determinada, el primero que siempre se presentaba era el Che. Él se quedaba como médico con los enfermos, porque en determinadas circunstancias en la naturaleza, montañas boscosas,
y perseguido de muy diferentes direcciones. La fuerza que pudiéramos llamar principal es la que tenía que moverse, dejar un rastro bien visible para que en alguna zona más cercana pudiera permanecer el médico con lo que estaba asistiendo. Hubo un tiempo en que el único médico era él, hasta que otros médicos se acercaban y estaba con eso. Puedo recordar, ya que ustedes me piden anécdotas, una acción que fue sumamente riesgosa para todos, sencillamente porque habían llegado las noticias a un lugar donde estábamos, en la montaña, de un desembarco que se había producido por el norte de la provincia. Nos acordamos de nuestras peripecias, de nuestro sufrimiento en los primeros días, y como acto de solidaridad contra aquellos, a favor de aquellos que habían desembarcado, decidimos realizar una acción bien audaz, que no era desde el punto de vista militar correcto hacerlo, y fue sencillamente atacar una unidad en la orilla del mar que estaba bien atrincherada. No voy a dar más datos. Como resultado de aquel combate que duró 3 horas, y tuvimos bastante suerte porque habíamos logrado neutralizar las comunicaciones, y después de 3 horas, cuando terminó aquel combate, en que él tuvo como siempre una actitud destacada, estaban muertos o heridos una tercera parte de los combatientes que participaron en esa acción, cosa no muy usual. Entonces, él como médico atendió a los adversarios heridos. Había adversarios que estaban vivos, no estaban heridos, pero había un número elevado. Y él los atendió, y atendió a los compañeros que estaban heridos. No se imaginan ustedes la sensibilidad de aquel argentino. Y hay algo que me viene a la mente. Un compañero cuyo herida era mortal, y él lo sabía. En aquel momento el lugar debía ser abandonado rápidamente, porque muy pronto no se sabía cuándo aparecían, milagrosamente no aparecieron los aviones durante aquel combate, porque era lo primero que aparecía a los 20, pero al parecer tuvimos la suerte de destruir las comunicaciones con algunos disparos certeros. Dispusimos de ese tiempo, pero había que atender los heridos, retirarse rápidamente. Y no se me puede olvidar, y me lo contó él, cuando un compañero que iba a morir inexorablemente, no se podía movilizar. Hay heridos más graves que usted no puede movilizar, tiene que confiar ahí, puesto que usted los ha atendido, puesto que usted ha logrado un número de prisioneros que nosotros siempre respetamos. No hubo un solo caso jamás que prisionero de un combate fuese alguna vez maltratado o ejecutado. Nosotros les entregamos incluso a veces nuestros medicamentos, que eran muy escasos. Esa política realmente nos ayudó mucho al éxito, porque usted en cualquier lucha debe ganarse el respeto del adversario. En cualquier lucha, lo vuelvo a repetir, de una forma o de otra, el comportamiento de los que defienden una buena causa debe dirigirse a ganarse el respeto del adversario. En aquella ocasión tuvimos que dejar un número de compañeros heridos que no podían evacuarse, entre ellos algunos muy graves,
Pero vaya, lo que me impactó es cuando me contó con dolor, recordando aquel momento en que sabía que no tenía salvación posible y él se había inclinado y le había dado un beso en la frente a aquel compañero que, herido allí, sabía que inexorablemente moriría. Bien, son algunas de las cosas que le menciono del Che como hombre, como ser humano extraordinario. Era además un hombre de elevada cultura, era un hombre de gran inteligencia. Ya mencioné su tesón, su voluntad. Cualquier tarea que se le asignara después del triunfo de la revolución, era capaz de aceptarla. Fue director del Banco Nacional de Cuba, donde hacía falta un revolucionario en aquel momento y en cualquier otro, desde luego. Pero acababa la revolución de triunfar y los recursos con que contaba eran muy pocos porque las reservas se la habían robado. Los enemigos bromeaban, siempre bromean, también nosotros bromeamos, pero la broma, que tenía una intención política, se refería a que un día yo había dicho, hace falta un economista, pero entonces se habían confundido y creyeron que yo decía que hacía falta un comunista. Y por eso es que había ido el Che, pues el Che era un revolucionario, era un comunista y era un excelente economista, porque ser economista excelente depende de la idea de lo que quiera ser quien dirige un frente de la economía del país y quien dirige el frente del Banco Nacional de Cuba. Así que en su doble carácter de comunista y economista. No es porque se hubiera llevado un título, sino porque había leído mucho y observaba mucho. Che fue el promotor del trabajo voluntario en nuestro país, porque todos los domingos se iba un día a hacer un trabajo en la agricultura, otro día a probar una máquina, otro día a construir. Nos dejó la herencia de aquella práctica que con su ejemplo conquistó la simpatía o la adhesión o la práctica para millones de nuestros compatriotas. Son muchos los recuerdos que nos dejó. Y es por eso, digo, es uno de los hombres más nobles, más extraordinarios y más desinteresados que he conocido. Lo cual no tendría importancia si uno no cree que los hombres como él existen por millones y millones y millones en las masas. Los hombres que se destaquen de manera singular no podrían hacer nada si muchos millones iguales que él no tengan el embrión, no tengan la capacidad de adquirir esas cualidades. Por eso nuestra revolución se interesó tanto por luchar contra el analfabetismo, por desarrollar la educación. Si antes decía que las ideas eran más poderosas que las armas, la educación es el instrumento por excelencia para que ese ser vivo que es el hombre, regido poderosamente por instintos o leyes naturales,
que evolucionó a través, como lo demostró Darwin, y hoy no lo niega nadie. Me refiero a la teoría de la evolución, y decía que nadie lo negaba, porque recuerdo el momento en que el Papa Juan XXIII declaró que la teoría de la evolución no era inconciliable con la doctrina de la creación. Y realmente experimento un gran aprecio por acciones como esa, porque cesó de haber una contradicción entre una teoría científica y una creencia religiosa. Pero ese hombre puede ser como un animalito en la selva, si lo ponen allí en la selva. Tiene inteligencia. Se saben los gramos que hay en una cabeza humana. Y se sabe incluso que es el único ser viviente cuyo cerebro continúa creciendo 2 años y medio después de nacido. Ustedes lo saben, los estudiantes universitarios deben haberlo leído. Eso tiene una influencia tremenda en el desarrollo de la inteligencia. Niño que no se alimente con todos los elementos adecuados hasta cumplir los 2 años y medio, llega a los 6 años al preescolar o la escuela con la inteligencia disminuida con relación a los niños que se alimentan de una manera adecuada. Y debo decir que una de las cosas más necesarias si queremos igualdad es al menos el derecho a llegar a los 6 años con la capacidad de inteligencia con que nazca un niño. Y sabemos que aquellos, y que en el mundo se cuentan por cientos de millones, que no se alimentan adecuadamente en esas edades, llegan a la edad escolar. Si hubiera escuela, si hubiera maestros capaces de enseñarlos, porque ocurre en que puede alimentarse adecuadamente en esa etapa y después no tenga ni escuela ni maestro. Sí. Pero ¿qué ocurre con los sectores más pobres de la tierra que están concentrados fundamentalmente en los países del tercer mundo, al que pertenecen las 4/5 partes de la humanidad? Es que en esas regiones se concentran los pobres, los hambrientos, los que no pueden alcanzar ese nivel de capacidad instalada, no de capacidad desarrollada, los que no tienen ni siquiera escuela. Si a ustedes le dicen que hay 860 millones de analfabetos adultos en el mundo, inmediatamente le explican cómo casi el 90% de esos 860 millones de analfabetos viven en el tercer mundo. Porque hay que añadir que en países muy desarrollados hay analfabetos en ese gran vecino cercano a nuestra patria. Hay millones de analfabetos totales, pero hay decenas de millones de analfabetos funcionales. Y nadie tome esto
dice? ¿Qué dice? Un médico, ¿qué dice el médico? Yo dije decenas, realmente son cientos. Bueno, no, en los países desarrollados no, estoy hablando del tercer mundo. Mire, los datos. Se descompuso una persona, están pidiendo un médico. Un médico, hay un médico aquí, ¿dónde hace falta el médico? Bueno, pasen al compañero. Rápido, mandamos un médico. Ustedes verán que rápido llega. Muy bien. No sé. Les hablaba y me estoy extendiendo por encima de mi voluntad. Me estoy extendiendo. Les hablaba de dos problemas muy importantes que están muy asociados. Se llama educación y salud. Les decía, bueno, hablábamos de un médico argentino que se convirtió en soldado sin dejar de ser médico un solo minuto. Es lo que nos trajo a explicar estas cosas. Y después les decía que es la educación la que convierte el animalito en ser humano. No se olviden eso. Es la educación la que es capaz de hacer lo que sobrepase los instintos que le vienen de la naturaleza. Es más, añado, es la educación la que podría vaciar las cárceles donde están aquellos que no recibieron educación, no se alimentaron, porque hasta en nuestra propia patria tardamos en descubrir que por muchas leyes que se hagan, por muchas escuelas que se construyan, muchos maestros que se formen, siempre habrá, por una razón o por otra, en nuestra sociedad, porque hay cientos de miles de profesionales universitarios e intelectuales. La influencia del núcleo familiar es decisiva. Cuando usted va a una prisión e investiga los jóvenes entre 20 o 30 años que están en prisión, se encuentran que proceden de las capas más humildes y más pobres de la población, proceden de lo que podríamos llamar áreas marginales, cuando a la inversa busca la composición social de escuelas que son muy anheladas y donde se llega por expediente y por notas, es al revés. La inmensa mayoría son hijos de padres intelectuales o artistas. Fíjense que no estoy hablando de una diferencia de clase desde el punto de vista económico. El problema de la construcción de una sociedad nueva es mucho más difícil de lo que pueda parecer, pues hay muchas cosas que se van descubriendo por el camino. Y llega un día, si empezó luchando contra un 30% de analfabetismo y un 90% entre analfabetismo total y funcional,
concentra su atención en esas tareas y cuando han pasado los años y cuando entra en estudio más profundo de la sociedad, es cuando puede darse cuenta de la influencia que tiene la educación. Le puedo decir que, por ejemplo, en los sectores más pobres, en las áreas marginales, donde es más frecuente la disolución del núcleo familiar, esa disolución tiene una influencia grande. Por ejemplo, usted puede apreciar un 70% que proceden de núcleos que disueltos, donde incluso hasta un 19% puede vivir o vive no con el padre o la madre, sino con algún familiar que se ocupa de él. Y cuando ese mismo fenómeno ocurre en un núcleo de intelectuales, no se observa el mismo efecto en el hijo aquel, aunque se haya producido la disolución familiar. En general, bueno, quedan con el padre o con la madre, en nuestro país por costumbre con la madre, y las mujeres constituyen el 65% de la fuerza técnica del país. Es así, como le estoy diciendo, es un poquitico más del 65%. Y observe usted esos fenómenos y no se da. ¿Qué lo puede explicar sino la educación? Es decir, que el nivel de escolaridad de los padres, aun cuando se haya hecho una revolución, sigue influyendo tremendamente en el destino ulterior de los niños. Bien puede ocurrir en determinadas circunstancias en que los hijos de los sectores más humildes o con menos conocimiento, no estoy hablando ya de la situación social económica del núcleo, sino la educación del núcleo, se encuentra que tiende a perpetuarse a lo largo de decenas de años. Y uno puede decir entonces, como nosotros a veces hemos planteado en algunos casos, estas personas que están haciendo esta tarea o que brindan tal apoyo, sus hijos nunca serán directores de empresas, gerentes o ocuparán posiciones importantes. Los espera, en primer lugar, las prisiones. Nosotros hemos estudiado eso y unas cuantas cosas más que no es el momento de explicar. Lo digo solo para decir que si una revolución educacional bien profunda, la injusticia y la desigualdad continuará prevaleciendo aún por encima de las satisfacciones materiales de todos los ciudadanos del país. En nuestro país nosotros le garantizamos 1 litro de leche a cada niño hasta los 7 años. A partir de esa edad y debido a nuestros recursos, le garantizamos una leche de otro tipo, ya que afortunadamente existen posibilidades. Ahora, esa leche la garantizamos a un costo de menos de 1 centavo de dólar. A ese niño, con $1 que le envíe a alguien que vive en el norte a un amigo, puede comprar la leche de 104 días.
En nuestro país el bloqueo nos obligó al racionamiento. Ese bloqueo que ha durado 44 años. Pero en nuestro país no se encontrará un niño sin escuela. Uno solo no se encontrarán sin escuela. Y en nuestro país, incluso los niños que nacen con algún problema mental, y es algo que estamos estudiando en profundidad, causas que originan distintos tipos de retraso mental, si ligero, moderado, severo, profundo, cada uno con sus características. Afortunadamente son más numerosos los ligeros y moderados, pero en este momento nosotros tenemos el expediente de cada uno, vaya, no de los niños solo, de las 140 y tantas mil personas de distintas edades que tienen algún problema de retraso mental. Todos los niños que tienen algún problema de incapacidad física o mental, o ciego, o sordomudo, o algo más terrible, ciego y sordomudo al mismo tiempo. Hay tragedias humanas que para conocerlas hay que investigarlas. Y nosotros no las conocíamos desde el primer día. Fue a la larga de la práctica y luchando por la educación como hemos luchado, que fuimos descubriendo estas cosas. Y tienen escuelas especiales, hay 55.000 niños matriculados en escuelas especiales. Y hemos planteado que no basta que un niño vaya a una escuela especial entre sexto y noveno grado. Hemos planteado que de esa escuela, si es un niño que no puede ir a un nivel superior de 9 a 12 grados, sea bachillerato o sea conocimientos técnicos, una escuela tecnológica, termine su noveno grado o el tiempo que necesite, si hace falta un año o dos más, preparado para el tipo de trabajo que pueda realizar y además con un empleo. No se puede subestimar a los muchachos de ese tipo de... Tienen cualidades para muchas cosas y ya no nos conformamos, no nos podemos conformar porque seríamos inconscientes si nos limitáramos a enseñarle lo que se le puede enseñar a un niño con ese tipo de limitación. Serán las ligeras y moderadas, que son la mayoría. A todos se les atiende, cualquiera que sea el tipo de incapacidad que se tenga. Podemos tener la satisfacción que a pesar del bloqueo ese que tiene 44 años, no hay un solo niño con una necesidad de enseñanza especial que no tenga su escuela. Quiero añadir un dato. Quiero decirle que hoy, y nadie lo tome como una vanidad de nuestro pueblo, porque lo que digo siempre con relación a lo que hemos hecho por la educación y la salud, nos produce vergüenza a medida que descubrimos nuevas y nuevas posibilidades. Vergüenza por no haberlo descubierto antes. Nadie piense que Cuba se jacte de éxitos. Les puedo asegurar algo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos. Hacíamos comparaciones por los datos de la UNESCO y las investigaciones que hizo sobre los niveles de educación. Y en nuestro país, los niños de cuarto y quinto grado, en lenguaje y en matemáticas, casi duplican los conocimientos de los niños del resto de América Latina y de Estados Unidos también, no vayan a creer que solo. Sé que le estoy hablando
de un país que tiene elevados niveles de educación y de cultura. Sé cómo es el pueblo argentino y sus conocimientos. Nuestro país hoy tiene niveles más altos, pero Argentina es entre los demás países 4 o 5 que se acercan, aunque a una relativamente alta distancia, a los niveles de nuestro país. Pero nos llamó más la atención cuando descubrimos que nuestros niños de primaria, sus conocimientos de lenguaje y de matemática están por encima de los países más desarrollados del mundo. Si en nuestro país hoy ocupa ese lugar del mismo modo que el índice de mortalidad infantil en nuestro país está por debajo de 7. El último año fue 6,5, el anterior había sido 6,2, pero nosotros pensamos bajarlo. No sabíamos siquiera si en un país tropical podía bajarse el índice de mortalidad infantil a esos niveles, porque influye muchos factores. El clima influye, incluso el potencial genético de cada población influye. Esos factores, independientemente de los factores de asistencia, factores alimenticios, etc. No sabíamos si podía bajarse de 10. Nos alentó mucho cuando lo logramos. Pero hay provincias, no crea que es la capital la que tiene los mejores índices. Hay provincias enteras que tienen menos, incluso menos de 5 de mortalidad infantil, y ese índice es más o menos parejo. No ocurre como en en el país vecino nuestro, donde en algunos lugares donde viven los que tienen más recursos y mejor asistencia y mejor alimentación, etcétera, etcétera, pueden tener un 4 o un 5. Y en otro, como la propia capital de Estados Unidos, donde hay mucha gente pobre y donde hay grupos étnicos, los afro-norteamericanos, que no tienen la asistencia médica adecuada, en que la mortalidad puede ser 3 veces, 4 veces o 5 veces más que la mortalidad infantil en determinados lugares que reciben todas las atenciones. Sabemos lo que pasa con los hispanos y con los afro-norteamericanos y lo de otras regiones del mundo. Sus índices de mortalidad infantil, sus índices de perspectiva de vida, sus índices de salud, del mismo modo que sabemos que hay más de 40 millones de norteamericanos que no tienen asegurada la asistencia médica. Cuando hablo de norteamericanos, jamás hablo con odio, porque nuestra revolución no ha enseñado a odiar, no se basa en ideas y no en fanatismo, no en chauvinismo. Hemos tenido el privilegio de aprender de que todos somos hermanos y nuestro pueblo se educa en los sentimientos de amistad y solidaridad, lo que calificamos como sentimientos internacionalistas. Cientos de miles de nuestros compatriotas han pasado por esa escuela. Es por ello que puedo decir que no es tan fácil liquidar la revolución, que no es tan fácil aplastar la voluntad de ese pueblo que en virtud de las ideas, de sus ideas, conceptos y sentimientos cultivados, porque tanto las ideas como los sentimientos tienen que ser cultivados.
De esa verdad partimos, pero un pueblo que alcanza determinados niveles de conocimiento, capacidad de comprender los problemas, capacidad de unidad y de disciplina, no es tan fácil desaparecerlo de la faz de la tierra. Y es por ello que a pesar de esas teorías nazi-fascistas, tenemos la convicción de que una lucha, un ataque a nuestro país costaría, como ya les dije, un precio muy alto, porque es un pueblo que jamás se rendirá, que jamás dejará de luchar. Y mientras exista un solo hombre, mujer capaz de combatir, ese hombre o esa mujer continuará combatiendo. Es por ello que, conociendo durante muchas décadas a ese adversario, nuestro país ha tenido que aprender a defenderse. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades.